Intentos de golpe de Estado, dictaduras, revoluciones, guerras civiles. Desde hace décadas en América Latina se manifiestan los problemas de un mundo marcado por una enorme desigualdad y una creciente polarización. La historia de América Latina de los últimos 60 años se puede comparar con un huracán que destruyó todo a su paso. Y luego viene la reconstrucción, hasta que llega el siguiente huracán. Desde 6 países de América Latina, Brasil, Chile, Panamá, Nicaragua, Venezuela y Colombia, hombres y mujeres nos cuentan sus luchas políticas. Describen la tragedia de un continente fracturado que se enfrenta constantemente a las intervenciones de su poderoso vecino Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Mundial, América Latina oscila entre impulsos democráticos y tradiciones autoritarias. En 1964, el presidente progresista João Goulart entusiasma a la población del estado más poderoso de América Latina, Brasil, con su sueño de justicia social. Testemunho da nação, o governo reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Yo tenía 18 años y acababa de empezar mis estudios. Fue la manifestación más grande en la que he participado. Él dijo cosas que me impresionaron mucho y que evidentemente conmocionaron a la élite brasileña de esa época. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que nos dará pedaço de terra para ele cultivar. Por primera vez, la reforma agraria se convirtió realmente en un tema de conflicto, porque los presidentes anteriores habían evitado el debate. La sola idea de redistribuir la tierra en un país de grandes terratenientes que tienen mucho poder era una provocación. Para las fuerzas anti-Goulart, fue una clara señal de que él estaba decidido a establecer un nuevo régimen en Brasil, el socialismo o como quieran llamarlo, y había que detenerlo. En plena Guerra Fría, el gobierno estadounidense también está preocupado. El presidente Johnson pide a sus asesores que lo mantengan informado. Hello? Mr. President, this is George Ball. Yes, George. A quick rundown of the situation in Brazil. They have drafted an impeachment in congressional circles of Goulart, and there's a lot of dickering around to see what could be done. Presumably, I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do. We just can't take this one, and I'd get right on top of it and stick my neck out a little. Es increíble que el presidente realmente hable de una posible intervención en Brasil, pero no hay que olvidar que en 1959 tuvo lugar la Revolución Cubana y que la política estadounidense hacia América Latina ahora estaba orientada a evitar otro caso similar. Johnson teme que otro país latinoamericano pueda caer en manos de los comunistas. Da la orden de apoyar al ejército brasileño en el derrocamiento de Goulart. El presidente Johnson quiere que Estados Unidos apoye militarmente el golpe y que incluso suministre a los golpistas armas, municiones y todos los elementos que los militares necesitaran para derrocar al gobierno. Animados por la promesa de refuerzos militares,
Los generales brasileños se levantan y marchan sobre Río de Janeiro el 31 de marzo de 1964. Una parte de la población se une a ellos. Salí a la calle para ver lo que estaba ocurriendo. La sede de la asociación estudiantil fue atacada por civiles con bombas Molotov. Ni siquiera le pidieron a la gente que se rindiera. Vinieron a matar. Los golpistas derrocan a Goulart antes de que llegue la ayuda estadounidense. Sin embargo, Estados Unidos es el primero en reconocerlos, otorgándoles la legitimidad necesaria para mantenerse en el poder. Los generales que organizaron el golpe pronto fueron conocidos en todo Brasil. Branco, Silva y Médici, el más radical de todos. La dictadura militar brasileña fue la primera de su tipo en la región y creó un modelo que los países vecinos con ideas similares trataron de seguir en el futuro. En menos de un año, suspendieron las elecciones parlamentarias de 1965, disolvieron los partidos y eliminaron el voto directo para la presidencia. En esencia, se eliminan la democracia y todos los derechos políticos y se permite que la dictadura persiga prácticamente a cualquiera. Chile se ha convertido en un refugio político desde la elección de Salvador Allende pocos meses antes. El nuevo presidente se atreve a hacer un experimento. Quiere construir un Estado socialista sin recurrir a la violencia. Izquierda unida jamás será vencida. Izquierda unida jamás será vencida. Izquierda unida. La victoria de un hombre, sino que la victoria del pueblo y la victoria de Chile. Por eso, el pueblo entrará conmigo a la moneda. El 4 de septiembre de 1970 es la primera vez que un presidente socialista pretende una transición al socialismo, no una reforma, un cambio más estructural. Entonces yo tenía 30 años, 31 años, y el presidente me llamó y me preguntó si podía acompañarlo. Otro joven economista se une al gobierno de Allende, Orlando Letelier. Mi padre fue un gran partidario de Allende y su aliado durante muchos años. El 90% de las personas en Chile no tenía nada y el 10% lo poseía todo. Creían firmemente en una distribución más justa dentro de la sociedad. Washington ya desconfía de este gobierno socialista cuando Allende recibe a finales de 1971 con gran pompa a Fidel Castro. Castro era la Taylor Swift de su época. A donde viajaba atraía multitudes y nosotros estábamos observando eso. La Revolución Cubana tenía 8 años, 10 años. Estaba en su periodo de auge, con un líder atractivo que derrota en Bahía Cochinos a los norteamericanos. Para los latinoamericanos es un gesto de coraje. Algo extraordinario en Chile está ocurriendo, un proceso insólito. Es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente. There wasn't any question about his turning all the screws that he possibly could in the direction of making Chile a Marxist state. There wasn't any question but that he was cooperating with Castro. There wasn't any question that Chile was being used by some of Castro's agents as a base to export terrorism to Argentina, to Bolivia, to Brazil.
Para Estados Unidos, la amenaza proviene de la izquierda, que como los brasileños Jean-Marc y Almino han encontrado refugio en Chile. De repente, un país que siempre había tenido muy buenas relaciones con Brasil se convierte en una gran amenaza. Chile podría convertirse en la meca de la insurgencia y Brasil tenía que actuar al respecto y hacerlo con rapidez. El presidente brasileño, el general Médici, decide consultar con su aliado más importante. Médici viaja a Washington y es recibido como un gobernante amigo. Nixon y él se llevan bien. Nixon le pregunta al general Médici su opinión sobre lo que sucederá con Allende en Chile. Y Médici responde, correrá la misma suerte que Goulart. Los brasileños ya estaban en contacto con los militares chilenos, pero los militares chilenos, a diferencia de los brasileños, tradicionalmente no intervenían en política. Así que fue necesario convencer a cada vez más altos mandos militares de que Allende representaba una amenaza existencial. Y la respuesta de Nixon fue, díganme cómo puedo ayudar. Chile, of course, is interested in obtaining loans from international organizations where we have a vote. And I indicated that wherever we had a vote, where Chile was involved, that we would vote against them. Nixon puso en marcha un llamado bloqueo invisible. En silencio se bloquearon los créditos estadounidenses para Chile. Estados Unidos también se aseguró de que ya no llegaran créditos de bancos internacionales. Eso provocó escasez en el país. Los huevos, el pollo y la carne casi habían desaparecido. Ya no se podía comprar un bistec en el supermercado, se conseguía en el mercado negro. Las personas pobres no tenían acceso al mercado negro. Los precios allí eran astronómicos. No se puede trabajar estando haciendo cola para comprar la leche, para comprar el pan. Porque este es un gobierno que no debe estar. No hay pan. Impotente. Allende trató desesperadamente de hacer frente a la situación que se desarrollaba a su alrededor. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Allende, la ira va en aumento. El creciente malestar social le dio al ejército un pretexto para intervenir, y así lo hizo el 11 de septiembre. A las 7 de la mañana me llamó un amigo. Almino, el golpe ha comenzado. ¿Qué golpe? Enciende la radio. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo. El pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las... Poco después, la Fuerza Aérea lanzó misiles sobre el río. Y yo siento eso desde el lugar en que estoy. Los aviones pasar. La Fuerza Aérea de Chile bombardea La Moneda. De todas las estaciones de radio, quedaba una, la Radio Magallanes, y sale la voz de Allende. Trabajadores de mi patria, tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos
no podrá ser cegada definitivamente. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza. Y entonces dijo que esperaba que en el futuro ese sigue siendo un momento increíble. Dijo que esperaba que las personas que querían un cambio social volvieran a manifestarse en el futuro en la avenida principal, la Alameda, y luego dejó de estar al aire. Mi padre me llamó y me dijo que Allende había muerto. Nunca olvidaré cómo colgué, miré por la ventana y la vida seguía como si nada hubiera pasado. Para nosotros, los chilenos, fue la destrucción de nuestro país. El país, the country, atravesaba por una honda crisis, was going through a deep crisis, moral, económico, social. El gobierno llevaba al caos a la nación. En primer lugar, el interés ha sido volver al país a la normalidad. El hombre que tomó el poder con el golpe fue el general Augusto Pinochet, jefe del ejército. Inmediatamente comenzó a perseguir a presuntos enemigos del Estado, comunistas y personas de izquierda de todo tipo. Sale un bando militar llamándome a presentarme a las Fuerzas Armadas, o que si no, pueden matarme. Y ahí tomo una reacción instintiva. Me voy a presentar. Empiezan a llegar otros ministros y juntan a unos 30, 35. Se toma la decisión de enviarnos lejos, a una isla al sur del Estrecho de Magallanes que se llama Dawson. Todavía recuerdo nieve, cascos militares, luces, ametralladoras. Un frío horrible. Llegamos, nos amarraron. Ese fue un momento en que yo pensé que nos iban a fusilar a todos. Since already 6 months we have been here without any contact with our lawyers, without any contact with our families. What sort of jobs are you doing? Well, we dig holes and we put balls for electric transmission. Yeah. We make some repair in the roads. Trabajábamos todos los días, era muy cansador. Y cuando reclamabas, te metían dentro de unos hoyos y te dejaban toda la noche ahí. En Crisis mide las personalidades. Orlando Letelier, en la isla, lo conocí con más profundidad. Él mostró una personalidad resistente, afectuosa y comprometida. Bajo la presión de la comunidad internacional, el general Pinochet libera a los prisioneros después de 9 meses. Sergio Bitar y Orlando Letelier parten al exilio en Venezuela y Estados Unidos. Pero antes de que mi padre se fuera, Pinochet dijo: a donde sea que vaya le encontraré, cueste lo que cueste. Pinochet pidió a su jefe de inteligencia un plan que le permitiera perseguir a sus adversarios en los países vecinos. El jefe de la inteligencia chilena invitó a los jefes de inteligencia de Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay para que vinieran a Santiago en secreto y celebraran una reunión inaugural. Presentó un plan que preveía coordinar los servicios de inteligencia y permitir que los servicios de seguridad operaran en los demás países y realizaran operaciones conjuntas.
Los países invitados eran en su mayoría dictaduras de derecha, decididas a purgar el continente de todos los elementos considerados subversivos. Al final de la reunión, el uruguayo se levantó y dijo: deberíamos llamar a la organización Cóndor como el ave nacional de Chile, y así nació la Operación Cóndor. El objetivo principal era, por supuesto, Argentina, porque miles de exiliados habían huido allí. Yo había huido a Buenos Aires con la intención de quedarme allí. Para nosotros, los progresistas, tras la caída de Chile, ese era el nuevo refugio. Pero eso cambió pronto. El antiguo jefe del ejército de Allende, el general Carlos Prats, había huido a Argentina después del golpe. El atentado con coche bomba en el que murió en Buenos Aires estableció el modus operandi de la Operación Cóndor. Cuando eso ocurrió, empezamos a decirle a Orlando Letelier: Orlando, debes tener cuidado, porque él era el líder de la resistencia contra Pinochet en el extranjero. Pero Orlando nunca aceptó la idea de estar en la lista de personas a las que asesinarían aquí, porque decía que nunca se atreverían a hacer eso en Washington. A powerful bomb today tore through a car as it was driving along Washington's usually quiet Embassy Road. Recibí una llamada de la secretaria de Orlando. Lillian dijo: parece que hubo un accidente, algo terrible ha pasado. Yo estaba en la universidad. Una mujer se me acercó y preguntó: ¿es usted Christian Letelier? Le dije: sí. Ella dijo: llame a su casa. Cuando lo hice, mi madre lloraba y dijo: tienes que regresar. Orlando Letelier es una de las víctimas más conocidas de la Operación Cóndor. A finales de los años 70, esta internacional del terror participó en la locura asesina que deja a cientos de miles de muertos, torturados y desaparecidos en todo el continente. Jimmy Carter había prometido devolver la moral a la política estadounidense. Por eso Estados Unidos ya no podía seguir colaborando con esos regímenes. We've seen in the past the destruction of elected governments like in Chile and the strong support of military dictatorship there. These kinds of things have hurt us very much. We ought to be a beacon for nations who search for peace and who search for freedom, who search for individual liberty, who search for basic human rights. We haven't been lately. We can be once again. Estábamos eufóricos y llenos de esperanza cuando Carter ganó las elecciones. La promesa de una presidencia estadounidense más justa genera esperanza en toda América Latina. Panamá es el primer país que intenta aprovecharla. El pequeño país que conecta Centro y Sudamérica lleva años tratando de recuperar el control de su mayor riqueza, el Canal de Panamá. El canal fue, en cierto modo, la llegada a la luna del comienzo del siglo XX, algo que parecía imposible y que Estados Unidos hizo posible, un logro inmenso. Se construyó el canal, pero los panameños quedamos atrapados casi por 100 años en un tratado muy desigual. El acuerdo que los estadounidenses alcanzaron en Panamá fue increíble. No solo tenían el control de la vía fluvial a perpetuidad, sino también el control absoluto sobre una franja de tierra que se extendía del Pacífico al Atlántico. The canal zone is 10 miles wide and 40 miles long. Panamanians call it a colonial enclave which cuts their country in two.
Para ir de un lado al otro, los panameños tenían que cruzar una zona controlada por la policía estadounidense. Si conducían demasiado rápido, debían presentarse ante un tribunal estadounidense. Era una fuente de frustración porque sabíamos lo que valíamos como país y nos sentíamos excluidos totalmente y humillados y muy maltratados en realidad. En 1968, un joven de la Guardia Nacional aprovechó el creciente descontento. Omar Torrijos era un dictador muy distinto a los demás. Era populista, pero también progresista. Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. ¿Qué pueblo del mundo soporta la humillación de ver una bandera enclavada en su propio corazón? Que lo diga. Siempre de pie y nunca de rodillas. Ese es el grito de nuestra libertad. Hay que defender la soberanía, porque es nuestro el canal de Panamá. Para Torrijos, la devolución del canal era una prioridad, pero era una lucha de David contra Goliat que no podía enfrentar solo, así que buscó aliados internacionales. La estrategia del general Torrijos era de visitar a todos los líderes del mundo que pudiera, no importaba su tendencia, para convencerlos de la justicia que amparaba el petitorio panameño. Queremos decirle a la conciencia mundial que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Muchas gracias. Estados Unidos accede a renegociar el tratado. Carter está dispuesto a devolver el enclave y el canal a los panameños, con la condición de que las tropas permanezcan allí. El canal era muy vulnerable a sabotajes. Panamá no podía defenderlo por sí solo. Por eso queríamos derechos residuales para proteger el canal. Sin ellos no habríamos tenido ninguna posibilidad de aprobarlo en el Congreso. There is one word for this new treaty, and that word is no. We, the people who own the canal, should say to our government, look, tell Mr. Torrijos that we built that thing, we bought the place, we paid for it, and we intend to keep it. Carter le dijo al general Torrijos, o me ayudas o esto no camina. El general Torrijos nos dijo, creo que tengo frente a mí un hombre de gran moral que es el presidente Carter. Demos el salto, resolvamos este problema. Torrijos aceptó que la duración del canal fuera de 22 años y que durante ese tiempo existieran las bases militares. We are here to participate in the signing of treaties which will assure a peaceful and prosperous and secure future for an international waterway of great importance to us all. Consideramos que usted, señor presidente Carter, al enarbolar la moralidad como bandera en nuestras relaciones, está representando el verdadero espíritu de su pueblo. Cambió la relación entre nosotros. Ahora era una relación de igual a igual, no más la de una potencia dominante y otra subordinada. Fue una victoria para todo el continente. Era una lucha con un resultado muy singular, porque todas las demás fueron luchas sangrientas, terribles. El general Torrijos fue uno de esos pocos generales que su espada nunca se manchó de sangre.
Torrijos había trabajado arduamente para conseguir apoyo para el acuerdo del canal, pero las celebraciones tenían un sabor amargo. Faltaba un jefe de Estado, el dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza. Somoza se alió con los senadores reaganistas que estaban dispuestos a tumbar el acuerdo. Y Torrijos nos dijo, o él o nosotros. General, I've been told that your wealth is in the neighborhood of $500 million. Well, that's what the people who adverse me say that. But I think we're around $100 million. You own the leading television station? Yes. Radio station? You own a newspaper? Yes. You own hundreds of thousands of acres of land? Yes. You own huge financial interests in banks and insurance companies? And you yes, we could go on and on. I mean, the list is very long of Somoza interests that you and your family own. General, how do you address your conscience when you see the faces of all these poor people in Nicaragua and contrast that with your own tremendous personal wealth? I wish I had more wealth so they would be more wealthier. Los Estados Unidos, de alguna manera, son los progenitores de esa dictadura. Vieron en la dictadura de los Somoza una forma de tener estabilidad en Nicaragua, en el área de seguridad del Canal de Panamá. Pero el dominio de Somoza sobre el país se había debilitado después de que 5 años antes un desastre natural azotara la capital. Yo estaba en Managua y el terremoto la destruyó completamente, pero completamente. Fue lo más terrible que hemos pasado los nicaragüenses. Solo gritos se oían, gritos por todos lados. Nosotros creíamos que era el juicio. Las personas perdieron el empleo, perdieron los negocios, perdieron las casas. La pérdida fue total. Y en ese momento la dictadura entró en una etapa de enriquecimiento sin precedente. Somoza se robó todo lo que llegó de ayuda internacional para los damnificados del terremoto y para la reconstrucción de la ciudad. Y eso terminó de fracturar la imagen de los Somoza frente al pueblo nicaragüense. Has there been a lot of looting in this area? Yeah, principally yesterday and the day after yesterday. What will you do if you see a looter? Well, the order is to shoot. To what? To shoot. To shoot him? Yeah. No questions, you just shoot him? Just shoot. Es decir, todas las opciones de cambio estaban cerradas. Y la única opción de cambio posible era la opción armada. No es porque yo quisiera ir a la guerra. Para mí era difícil optar por esa alternativa porque significaba perder todo contacto con la familia. Daisy Zamora y Dora María Telles se unen en secreto a la guerrilla sandinista, que desde hace años lucha en la clandestinidad contra Somoza. En agosto de 1978, los sandinistas lanzan un ataque que los haría conocidos más allá de las fronteras del país. Éramos 25. La mayor parte del comando estaba entre los 16 y los 18 años. Y ya como temprano en la mañana, entonces ya comenzamos a hablar con ellos dónde íbamos, cómo íbamos y qué le iba a corresponder hacer a cada uno. El plan era tomarnos el corazón del somocismo, que era el Congreso Nacional, el Congreso Somocista. Todos ellos dijeron sí que estaban dispuestos, pese al peligro que significaba la operación. El Congreso está fuertemente custodiado. La única forma para que el comando se acerque a él es hacerse pasar por la guardia de élite de Somoza, la EBI.
Yo me quedé monitoreando las comunicaciones de la Guardia y esos momentos fueron muy tensos. Escuché que había mucha confusión entre la Guardia y que decían no son de la EBI, andan con el uniforme de la EBI, andan puesto el uniforme, pero no son ellos. 20 heavily armed men, apparently disguised as National Guard troops, shot their way into Nicaragua's legislative palace. The National Guard counterattacked, but they failed. Entramos como habíamos planeado entrar, pero el tiempo era crítico para nosotros, porque nosotros éramos 25. No podíamos descansar porque no éramos suficientes. Si queríamos salir con éxito, tenía que ser rápido. Tonight, Nicaraguan terrorists hold more than 1,000 hostages in the National Palace and threaten to kill them beginning tonight unless their demands are met. Habían varias demandas. Primero, la liberación de los presos políticos y la presa política, una demanda de amnistía y también había una demanda de dinero. Somoza no estaba convencido totalmente ni de atacar ni de negociar. Omar Torrijos se ofrece de intermediador y le dice, déjamelos que yo los saco de allí y me los traigo para Panamá. Y te quito ese dolor de cabeza. El hombre no tenía ninguna otra opción, Somoza. Así que de mala gana acepta. Cuando los buses habían recorrido tal vez 200 metros, entonces comenzamos a ver una cosa realmente impresionante. Fue como que si le quitaran a la gente el miedo que tenía a Somoza. Miles y miles, pero miles de personas en las calles aplaudiendo, gritando. No tuvieron ningún reparo en salir. Vivaban al frente sandinista cuando iba pasando el bus. Perdieron el miedo a Somoza. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que Somoza no era invulnerable. By late this afternoon, the terrorists, the freed political prisoners, and some of the hostages arrived in Panama. There, the terrorists asked for political asylum, and they said they were acting on their own with no outside help. Llegamos todos a Panamá, pues tuvimos una reunión a invitación del general Torrijos, de manera que era un primer encuentro y era un encuentro decisivo. Son más de 4 décadas de dinastía, de humillación y de muerte que ha sufrido ese pueblo desde que en 1930 la Infantería de Marina instaló al primer Somoza en el poder. Los sandinistas y Torrijos hablaron sobre cómo Panamá podría ayudarlos en su lucha contra Somoza. Necesitaban mejores armas para enfrentarse a la Guardia Nacional, mucho mejor equipada. Pero Torrijos debía ser cuidadoso al proporcionar armas a los sandinistas, para no enemistarse con Estados Unidos. Por eso envió un asesor de confianza a Cuba y pidió ayuda a Fidel. Fidel en una entrevista me dice, tú sabes bien que si yo te entrego armas son soviéticas y eso sí enreda todo esto. Yo le decía, en Vietnam esa derrota aparatosa de los Estados Unidos dejó el país lleno de armas norteamericanas que ya se les perdió el registro y todo. Y él se le encendieron los ojos y me dice, chico, esa sí que es una buena idea. Y esas fueron las armas que fueron entrando entonces para los sandinistas. La última etapa de la guerra fue terrible, digamos, pues los años 78, 79. Fueron años muy duros. Fue una confrontación armada.
A Somoza solo le quedaba una opción: huir. Era un momento alegre, pero hay también tristeza y dolor. Y yo perdí muchos amigos, gente que yo quería mucho, pues. Realmente creo que fue tal vez el día más feliz para mí. Me parecía mentira que habíamos terminado con una dictadura. Que hubiéramos sacado a Somoza y que ahora nosotros estábamos, digamos, libres en Nicaragua. Íbamos a ver qué hacíamos con el país. It is the responsibility of the President of the United States to ensure that the safety of our people cannot successfully be threatened by a hostile foreign power. As President, fulfilling that responsibility will be my #1 priority.